Hola teonauta, no sé si alguna vez has tenido esa típica sensación de que el diablo te persigue con una motosierra. Si eres uno de esos que quiere romper con el diablo de una vez por todas, hoy te traigo la solución. Venga, vamos a hablar del rosario. Mira, tal y como están las cosas en la historia de la salvación, uno no puede acceder a Jesús si no es a través de María. ¿Y por qué? Pues porque Jesús recibe su existencia humana de la Virgen María. Y además, por el apresuramiento de la Virgen María en Caná, comienzan los actos salvíficos de la vida pública de Jesús. Y es que, resumiendo, a Jesús se va por María. O como decía muchas veces Santa Teresa de Calcuta, sin María no hay Jesús. Por eso hoy vamos a hablar de una manera privilegiada de ir a Jesús a través de María, que es el rezo del Santo Rosario. A ver, no hay una sola forma de rezar el rosario, se puede rezar de muchas maneras, pero yo te voy a explicar la forma más común de hacerlo. Pero si lo rezas como lo reza Belén en su canal del Rosario de las 11 p.m, también está muy bien. El rosario está compuesto de 5 grupos de cuentas. Cada grupo de cuentas forma un misterio, de manera que cada rosario está compuesto por 5 misterios. A su vez, cada misterio está compuesto por un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. El rezo se comienza con la cruz del extremo, en la que puede hacerse la señal de la cruz y una confesión de fe o un acto de contrición. Luego se rezan usualmente 3 Ave Marías pidiendo fe, esperanza y caridad. Al llegar a los misterios, en las cuentas separadas se reza un Padre Nuestro y en las cuentas pequeñas se dice una Ave María. Al final de cada grupo de Ave María se dice la llamada doxología, que es la oración trinitaria de la Iglesia por excelencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Además, es tradición en España, por su especial devoción inmaculista, terminar cada misterio añadiendo el Ave María Purísima, al que todos responden sin pecado concebida. No concebido, como a veces se dice, porque se refiere no a Jesús, sino a María, que desde el mismo momento de su concepción no tuvo pecado. Jesús también fue sin pecado concebido, obviamente, de ahí la confusión. Al final de todo el rosario se pueden añadir las letanías, un tipo de oración atestiguado desde el cristianismo antiguo. Mira, no me preguntéis cómo he hecho esta animación, y no me pidáis que la repita. Hay que tener en cuenta que la repetición de Ave Marías no es para que Dios nos escuche más. De hecho, ya Jesús alertaba contra estas vanas repeticiones cuando decía: cuando oréis, no charléis mucho como los gentiles, que se piensan que por su palabrería van a ser escuchados. ¿Cuál es la esencia de la repetición de Ave María? Bien, esta repetición de una misma oración lo que nos permite es crear un espacio para Jesús. Estamos haciendo un ámbito contemplativo, gracias a la oración de María, donde poder estar a nuestras anchas con Jesús. Los Ave María se convierten como en una música de fondo, como la banda sonora de nuestro diálogo con Dios. Es por eso que no hace falta estar absolutamente concentrado en cada una de las palabras de cada uno de los Ave Marías. Intentar no distraerse en cada uno de los Ave Marías es como doblar bien una sábana bajera. Imposible. La sucesión de los Ave Marías es, en el rosario, como las columnas de un claustro. A ver, cuando uno va a un monasterio medieval y entra dentro del claustro rodeado de columnas, no se fija particularmente en cada una de las columnas en concreto, sino que es la sucesión de las columnas la que hace bello el edificio. Vale, pues algo parecido pasa en el rosario, que es como un edificio hermosísimo donde nosotros entramos en relación con Jesús. A ver, para los millennials, que estamos súper acostumbrados a la sucesión de cosas que cambian, al continuo estímulo de novedades, quizá este tipo de oración nos puede parecer un poco tediosa al principio. Es decir, tenemos mayor facilidad para caer en el aburrimiento. Pero yo os digo que si perseveramos un poco, descubriremos en esta repetición una dinámica que genera interioridad, dinamismo. En el mundo hay repetición por todos lados. Y las cosas bellas del mundo muchas veces siguen esta estructura de repeticiones. Por ejemplo, la sucesión de los días, el latido del corazón, el ritmo de las mareas. Y estas cosas, a pesar de ser repetitivas, siempre nos impresionan porque son hermosas en sí mismas. Entonces, lo que quiero decir es que no siempre la repetición tiene que ser algo tedioso, aburrido o feo, sino al contrario. Con respecto a la oración, decía Santa Teresa en el libro de la vida que no nos duela el tiempo en cosa que tan bien se gasta. Y por cierto, hablando de Santa Teresa nos dice que se puede llegar a la contemplación perfecta gracias a la oración vocal. Os digo que es muy posible, dice ella, que rezando el Pater Noster os ponga el Señor en contemplación perfecta, o rezando otra oración vocal, que por esas vías muestra su majestad, que oye al que le habla. Por eso, si alguna vez alguna persona os dice que el rosario es una oración de segunda categoría y que hay formas mejores de orar, pues lo que hay que responderle es que él se lo pierde. Pero sigamos con la explicación, porque el rosario antiguamente tenía 3 partes. El rosario antiguamente tenía 3 partes.
El primer ciclo de misterios eran los llamados gozosos, en relación a la encarnación del Verbo. La anunciación, la visitación, el nacimiento, la presentación y el niño perdido y hallado en el templo. El segundo eran los misterios dolorosos, que meditaban sobre el misterio de la pasión de Jesús. La oración de Jesús en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, la cruz a cuestas y la crucifixión. El tercer ciclo, los misterios gloriosos, así llamados por estar referidos a la resurrección y ascensión de Jesús, así como la venida del Espíritu Santo y la asunción y coronación de María. Pero Juan Pablo II introdujo un cuarto ciclo, el de los misterios llamados luminosos, en relación a los principales acontecimientos de la vida pública de Jesús. El bautismo de Jesús en el Jordán, las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. A ver, tal y como quedó la cosa con la reorganización que hizo Juan Pablo II, los lunes y los sábados son los días en que se rezan los misterios gozosos. Los martes y los viernes, los misterios dolorosos. Los miércoles y los domingos, los gloriosos, y el jueves los luminosos. Aunque en esto hay mucha libertad y no hay que ceñirse exactamente a esta estructura. De hecho, se pueden rezar las 4 partes del rosario en un solo día. Y así estarías rezando el rosario completo. Como hemos dicho, el rosario es contemplar la vida de Jesús a través de los ojos de María. Por eso tenemos que decir que aunque el rosario es una oración mariana, es una oración de tipo cristocéntrico. O sea, la vida histórica de Jesús ocupa el centro de esta oración. Porque nadie como María conoce bien la vida histórica de Jesús. Y de hecho, se dice en el Evangelio de Lucas que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Por eso, a través del rosario, hacemos nuestra esta dinámica de interiorización de la vida y el mensaje de Jesús que María hizo en un estado de perfección. Recordemos que María es modelo de todos los cristianos. Fruto acabadísimo de la redención, como dice el Concilio Vaticano II. A ver, María estuvo presente en los grandes misterios de la vida de su hijo. Desde su nacimiento, obviamente, hasta la muerte en cruz y en Pentecostés. Tanto es así que en el libro de los Hechos se dice que los discípulos perseveraban en la oración con María, la Madre de Jesús. O sea, que la devoción a María tiene una densidad profundamente eclesial. Pero bueno, si me pongo a decir todos los motivos por los que la devoción a María es muy importante, no acabo. Así que bueno, resumiendo, ¿qué hay que tenerle mucha devoción a María? A ver, el rosario es una oración sencilla, pero sencilla como la vida de María. Desde su origen, el rosario es la oración de los pobres. Cuando el rosario solo tenía 3 ciclos de misterios, en realidad se rezaban 150 Ave Marías en total. 50, 50 y 50. Como también 150 son los salmos del Salterio, los que rezaban los monjes en los monasterios. Pero como los monjes rezaban en latín, el pueblo llano no se podía unir a esa oración. Por eso el rosario se llamó el Salterio de los pobres. Lo que pasa es que luego el rosario se popularizó y se difundió por todos los estamentos sociales. Y ahora prácticamente todos rezamos el rosario, o casi todos. Y además es una oración profundamente afectiva, porque por ella nos unimos también sentimentalmente a nuestra Madre la Virgen. Sentimos siempre su presencia y su compañía materna. Vamos, que al rosario podemos llevar muy fácilmente nuestras preocupaciones y nuestras dificultades de la vida, con la confianza de que María lo va a escuchar. Y recordemos que la segunda parte de cada uno de los Ave Marías comienza por Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. De tal manera que la mayor parte del rosario es una súplica, como si no tuviéramos cosas que pedir a la Virgen en estos momentos. María toma siempre las necesidades de sus hijos, pues ella está siempre atenta y se las presenta a Jesús, como en las bodas de Caná. A ver, y según mi propia experiencia, nunca ha habido una tentación lo suficientemente fuerte como para que la Virgen no me la haya podido quitar si yo se la he entregado con confianza ciega a través del rezo del rosario. Y esto es así. El diablo no tiene fuerza para molestarnos cuando pronunciamos con fe el nombre de María. Que no sé quién dijo que el rosario era como el látigo del demonio. Y es verdad. Y es que la humildad de María vence al diablo, te lo digo yo. El otro día mi amigo Pablo subió un tuit que decía algo así, que la humildad es la única virtud que puede acabar con el diablo, pues no la conoce ni sabe cómo funciona, o algo así. A ver, un aviso a navegantes. Si al pasar el tiempo, al pasar los años, te vas dando cuenta de que no eres capaz de meditar como antes mientras rezas el rosario, no te preocupes. Los grandes maestros espirituales que entienden de eso dicen que la oración cada vez se va simplificando más, de tal manera que ya no depende del discurso de la mente o del fluir de los sentimientos, sino solo y sencillamente en la compañía secreta y oculta de Dios y de la Virgen, que cada vez se hace más interior y al mismo tiempo más imperceptible. Llega un tiempo en el que el rezo del rosario se convierte en un sencillo estar ahí con Dios.
sin necesidad de que estemos inventando grandes razonamientos y grandes meditaciones e imaginaciones sobre la palabra de Dios. Que por cierto, no hay que dejar nunca de leer la palabra de Dios, porque leer la palabra de Dios enriquece el rezo del rosario y nos permite entrar más profundamente en los sentimientos y los deseos de Jesús. Y esto es muy importante, porque si queremos servir a Jesús en esta vida, tendremos que saber qué es lo que piensa y qué quiere de nosotros. Bueno, ya está, después de este vídeo tan accidentado, porque he tenido un montón de problemas para grabarlo, me despido. Que la Virgen María, estrella de la evangelización, haga germinar en ti la palabra para que podamos anunciar al mundo entero la alegría de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.